La mejor manera que se encontró fue la división de poderes, la existencia de una constitución, la supremacía de la ley y se consagra el sistema de representativo, digamos, ¿no es cierto? O sea, una democracia que es representativa, si bien es restringida, es representativa. Eh, entonces, yo les voy a leer una. Hoy la verdad que no tuve laburo de la procuración, así que me dediqué a leer bastante. eh, y me gustó esto que habla sobre este periodo, porque acá lo central es la aparición en forma ya estable de los parlamentos. Dice, los órganos principales apropiados para la función de controlar al Ejecutivo son los parlamentos, ¿eh? Que en el curso de asiduas experiencias y ante continuas modificaciones y arreglos se han desarrollado y organizado en todas partes en forma que agucen y perfeccionen la sensibilidad política. Los representantes, hasta ahora no era una cosa estable, digamos, y veníamos en un sistema en el cual las representaciones no eran legales o muy claramente establecidas, elegidos por el pueblo, llevan consigo la mentalidad y los intereses de las diversas clases, de las diversas personas, bueno, ¿tá? Según el sistema electoral. Obviamente que el sistema electoral puede jugar a favor de que esta representación sea mejor o puede jugar en contra. Pero me voy a este detalle. La evolución histórica de los parlamentos ha hecho resaltar sucesivamente dos objetivos en la representación popular. El de controlar al gobierno, considerado como opuesto al pueblo, conforme a la tradición dualística medieval, y más tarde el de gobernar por sí mismo, de acuerdo con el monismo democrático de los tiempos nuevos. El liberalismo ha aceptado una y otra visión, pero sin incluir en ella la más mínima esencia de la institución, perdón, pero sin incluir en ellas la más íntima esencia de la institución parlamentaria que consiste en la opinión del autor, ¿no es cierto?, que es Fait, que está hablando, está citando a Guido de Ruggiero, en ser el órgano de la sensibilidad política del Estado. Se reprochará a los parlamentos de hablar mucho y actuar poco. Eso lo hacemos todos. Cuando su misión consiste justamente en hablar, en poseer escasa competencia técnica sobre las cuestiones que se tratan, cuando su verdadera competencia es la política. El antiparlamentarismo de nuestros tiempos es prueba de una falta de visión política producida por el amor excesivo a la técnica. Las generaciones educadas en el industrialismo, en la filosofía positiva, en el materialismo histórico, tienden a ser incapaces de penetrar en el ideal espiritual de una síntesis como es la política y solo pueden rebajarla dada la materialidad de sus elementos. Entonces, como después pone otro segundo elemento que es la existencia de la justicia, obviamente, pero como elemento central que vamos a ver hoy es esta evolución hacia la existencia de Congreso del Parlamento. Cuando no hay Congreso, no hay Parlamento, la posibilidad que quien ejerce el Poder Ejecutivo, el poder en definitiva, se extralimite es muy grande en todas las situaciones. Siempre. Hoy hay intendentes que están haciendo locuras, están cerrando zonas, están obligando a la gente a esto, a lo otro, gobernadores que hace cada uno lo que quiere, se reúnen por WhatsApp, parecen nuestros diputados, ¿tá? Se tienen que reunir, se tienen que reunir y listo. Se pidió una declaración de certeza para ver si se pueden reunir por internet o que yo, bueno, escúchame, se reúnen los médicos, no jodamos. ¿Eh? Los médicos no se reúnen, los médicos laburan, ¿tá? Hay como 200 o más infectados. Bueno, para eso fueron elegidos. Si no les gusta, que renuncien. ¿Eh? Se tienen que reunir. En un Estado de Derecho tiene que existir un Parlamento para sacar leyes, en este caso para refrendar los decretos de necesidad y urgencia. Si se los considera a todos
viables, digamos, en todos sus aspectos. Puede ser que en algún aspecto no, aunque más, obviamente que en general sí, porque la situación existe. Pero el Parlamento se tiene que reunir para que exista Estado de Derecho, sobre todo, siempre y a futuro. No solamente acá, sino en todo el mundo. Alemania se reúne, por ejemplo, en algunos lugares sí, en otros no, en otros qué sé yo, por algún sistemita de computación o un buen sistema que aunque no esté previsto ¿eh? Se puede hacer. Bueno, ¿y esto de dónde viene? Esto viene de la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana de 1776, la francesa de 1789, y no quiero dejar de incluir, aunque no sea una revolución en realidad liberal, tiene aspectos liberales, la Revolución Sudamericana, quizás la más grande de todas, la más enorme en extensión, que la vamos a ver en dos clases, entre 1806 y 1820, ¿tá? Que lo que buscan es reducir las funciones del Poder Ejecutivo para proteger los derechos individuales. En general tienden a creer que el origen del Estado es de tipo contractual, no necesariamente, como que se mezcla esta tesis, pero también está la tesis de Suárez, la tesis intermedia, digamos. La soberanía ya no es más del rey, sino que es del pueblo o de la nación. En todos los casos hay representación política, en algunos casos habrá federalismo, eso ya lo van a ver en la clase que sigue inmediatamente después de la mía, y la idea de que la ley está por encima de la voluntad de quien ejerce, en este caso el Poder Ejecutivo o el gobernante. En este caso todas estas revoluciones se hacen contra los reyes para frenar y terminar con su poder despótico. Bueno, entonces la primera es todo el tema de la revolución llamada Revolución Inglesa. No es un tema que me resulte sencillo, digamos, porque no, la verdad que nunca tuve mucho cariño a los ingleses. Leyendo, es muy interesante. Realmente es muy interesante, porque esto arranca en plena Edad Media, en 1215, para poner una fecha, la revolución, la Carta Magna Inglesa, perdón, y sigue la evolución hasta nuestros días, pero digamos hasta 1830, o sea que toma todo el fin de la Edad Media, toda la Edad Moderna y gran parte de la Edad Contemporánea. O sea, y es mucho más una evolución que una revolución propiamente dicha. Obviamente que en esa cantidad de tiempo, en 500, 600 años, 500 años, 600 años de historia, pasó de todo, hubo revoluciones, hubo muertos, bueno, de lo que hay en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Pero es interesante cómo han logrado ir como engarzando en cada época los mismos principios de maneras diferentes y llegando a una constitución que más que el producto de gente que se sienta, piensa, elabora y saca una ley, acá sacamos una ley, un decreto y creemos que ya está, más bien va siguiendo los pasos de la realidad, las situaciones que van ocurriendo y se van sacando sucesivas normas. Por eso la constitución inglesa no es una constitución así única, es una constitución dispersa en cantidad de leyes que arrancan desde la mitológica Carta Magna, que tiene algunos principios importantes, y que continuará. Hubo un montón de leyes por el camino y las más importantes se las considera leyes constitucionales. ¿Tá? Es como un traje a medida, por decirlo de alguna manera. Cuando uno lee esta historia inglesa se encuentra inmediatamente con aquellos que denostan la Edad Media y aquellos que dicen fue genial. ¿Tá? Uno lo agarra a Chesterton y para él fue todo espectacular, es muy lindo como lo cuenta la historia inglesa. Lo toma Belloc y ni lo nombra. La Edad Media es una cosa ahí aburrida y insensata, digamos así. Ahora, la verdad es que existían parlamentos medievales, estos parlamentos medievales en general no formaba parte del pueblo, sino formaba parte
pequeño grupo de nobles junto al rey. A ver, ¿vieron cuando nosotros decimos el pueblo es el que gobierna en la democracia? Bueno, lo mismo en esa época era decir el rey es el que gobierna. Era un principio, pero el rey no tenía todo el poder, ni muchísimo menos. ¿Tá? Entonces, en la Carta Magna, en 1215, en general se reunían para establecer temas relacionados con impuestos, casi siempre. Esto ya venía de antes, de un consejo del reino, que se reunían los nobles, los grandes señores, digamos, pero no era el rey solo. ¿tá? Y esta Carta Magna lo que establece, porque es una carta que establece de cómo hacer un puente hasta, o sea, está escrita en otra época, digamos así, pero sí establece claramente el principio del debido proceso. Debido proceso. Hasta ese momento no había un debido proceso. Como resguardo de la libertad individual. No es que no hubiera un proceso, ni no hubiera libertad, pero no existía un debido proceso. 1215, plena Edad Media, absoluta. ¿tá? En 1264 ya sale otra norma, no me pregunten el nombre porque por aquí la tengo, porque son todas Bill of Rights, bueno, yo en inglés nada, pero que va a establecer cómo es la representación, ya no solo de los nobles, sino de las ciudades y las villas. En general son dos. ¿tá? Después va a tener que ir haciendo modificaciones con el tiempo, porque hay muchas villas que se transforman en lo que se llaman burgos podridos, o sea, que en realidad ya no tienen gente, digamos así, ¿no es cierto? Tienen que ser eliminadas. Pero en 1264, plena Edad Media, ya hay una representación de las ciudades y las villas. Se reunían, levantaban la mano, este sí, este no, y se le indicaba más o menos qué era lo que tenía que hacer. Había un tipo de representación distinta a la actual, pero existía. Y en 1295 se forma un parlamento al estilo de lo que fue en la Revolución Francesa. Estamos hablando 1295, 400 años antes. El clero, la nobleza y el Estado ya. Ahora, a diferencia de lo que ocurre después en Francia, que los tres estados también se reunían durante la Edad Media, estaba en Francia, y este fue un artilugio, después van a ver, cuando veamos Revolución Francesa, un artilugio que se usó para aprobar impuestos que necesitaba el rey, Luis XVI. Ahora, lo mismo pasó en Inglaterra, en 1295. Lo que pasa es que el clero se abstuvo como tal. Y entonces quedaron la nobleza y el Estado llano. El clero o se sumó a la nobleza, cuando eran grandes señores, o se sumó al Estado llano. Con el tiempo, la nobleza, más la parte del clero alta, se llamó Cámara de los Lores, y el Estado llano se llamó Cámara de los Comunes. No era menor la diferencia porque la iniciativa en materia de impuestos la tenían la Cámara de los Comunes. Siempre acá es clave el tema impositivo. La iniciativa de impuestos, Cámara de los Comunes, aprobada después por el Senado y después el rey la aprueba o la veta. La aprueba o la veta. Si ustedes quieren es igual al procedimiento actual. No sé si vieron cuando dicen, bueno, es una facultad crear normas y qué sé yo, para cobrar impuestos a los grandes patrimonios o lo que sea, se tiene que reunir el Congreso y lo dejan ahí picando con puntos suspensivos y no pasa nada. Bueno, se tiene que reunir el Congreso no solamente para esto, pero este tema es sí o sí. Es una atribución que de ninguna manera puede llevar adelante ningún poder ejecutivo. De hecho, la llevan en un montón de cosas, pero quiero decir, no en algo tan brutal, digamos, ¿no? Bueno. Lo de 1264, si quieren anotar, un tal Simón de Montfort fue quien encabezó la revuelta que llevó a esto. Muy bien. El periodo posterior es un periodo de luchas, la historia inglesa es un periodo de luchas permanentes entre los más pobres, los nobles, los reyes, los señores feudales, Escocia, Gales, Irlanda, pobre Irlanda, la verdad que la destruye varias veces,
esa es la historia inglesa, ¿no? Y bueno, nosotros no nos interesa la historia inglesa, sino nos interesa aquello que hace a nuestra materia en forma específica, ¿no? Que estudiamos historia. Ahora, no por eso, o sea, hubo intentos absolutistas cuando se crea el Estado, los estados nacionales, por el proceso que ya fuimos viendo, se van centralizando los estados y hay intentos de tipo absolutista importantes en Inglaterra, varios. Por ejemplo, el de Enrique VIII. ¿eh? El de Enrique VIII, al principio, no sé, guardián de la fe, qué sé yo, qué sé cuándo, es la famosa historia con Tomás Moro, que él había sido era primer ministro de él, y le dice, bueno, trata de frenarlo y qué sé yo, que no se separe. Acuérdense que los países protestantes del norte de Europa se habían separado de los países del sur de Europa, que seguían siendo católicos, y Inglaterra seguía siendo católica. Enrique VIII no le quieren dar el divorcio, no le quieren dar el divorcio, no, perdón, la nulidad. O sea, él decía, no, yo nunca estuve casado con esta señora, quiero que me la den, qué sé yo, para casarse con otra señorita que andaba por ahí, Ana Bolena. Eh, no se lo dan. Tomás Moro, él dice, yo soy un hombre de dos reinos. ¿Ah? Soy un hombre de fe y soy un hombre de Estado. También le debo fidelidad al monarca y nunca se mueve en este doble plano, nunca logran que diga una cosa o la otra y finalmente es ejecutado porque lo acusan de estar, digamos así, con la Iglesia romana y esto es importante porque a partir de este momento se separa, hay una, o sea, ya la reforma religiosa en Inglaterra hay muchos puntos, hay muchos ingredientes. En Inglaterra habían muchos protestantes, calvinistas, sectas que provenían del luteranismo, presbiterianos, etcétera, calvinistas que eran puritanos, y dentro de lo que era la Iglesia Católica se divide en dos. Los que pasan a ser fieles al rey, que el rey crea una iglesia nueva, una iglesia nacional, como en la mayoría de los países de Europa, que se llama Iglesia Anglicana, con todos los principios, con todo igual que la Iglesia Católica, hasta hace muy poco, digamos, los principios son los mismos, hay diferencias, matices, se pueden casar o no los curas, las mujeres pueden ser curas, pero digo, lo central es lo mismo. De hecho, muchos ahora han pasado al catolicismo cuando se abrió la posibilidad de sacerdocio femenino, bueno, esas cosas, pero no hacen el tema. Ahora, lo que sí hace al tema es, digamos, este intento absolutista que finalmente cae, los reyes que le siguen posteriormente, el Parlamento logra oponérsele, por decirlo de alguna manera, y conservar los derechos que ya tenía. Y esto en el año 1500. Ahora, Tomás Moro, me voy a referir muy brevemente a él, es una persona muy interesante, porque es un humanista, prácticamente en la misma época en la misma época que Erasmo, que es otro humanista, y un poco después que Maquiavelo. Ahora, su visión de la política es exactamente la contraria a la de Maquiavelo, exactamente la contraria. Maquiavelo podrá decir que era para la creación del Estado de Italia, pero en la práctica el fin justificaba los medios y para Tomás Moro obviamente que esto no era así. Pero al mismo tiempo es un hombre como que mira la Edad Media y ve todas sus cosas buenas, pero también ve sus graves falencias, y es un hombre realmente del Renacimiento. Pese a ser católico, es un hombre absolutamente renacentista, un humanista, en todo sentido. Hay un libro muy interesante de Marcel Prelot sobre historia de las ideas. Este no lo puedo mostrar porque lo tengo hecho pelota, pero bueno, me acompaña desde los 18 años. Me había parecido interesante algunas cositas que decían de Moro. Dice, Tomás Moro era un humanista cristiano, ferviente admirador a la vez, como Erasmo, del helenismo, o sea, de los griegos, y de la patrística. Se advierten en él dos influencias contradictorias, la de Platón,
maestro de los utopistas de la antigüedad, y la mística de San Agustín de la ciudad de Dios. No es, en realidad, nosotros sabemos, porque lo hemos visto acá, que de alguna manera San Agustín toma muchos elementos del platonismo, ¿no es cierto? O sea que no era tan contradictorio. Pero no hay digamos, en esta época ya se había puesto, cuando Santo Tomás toma a Aristóteles, era prácticamente un revolucionario, en esta época ya se había vuelto de moda, el revolucionario vuelve a ser Tomás Moro, que vuelve a los griegos y a un pensamiento, no sé si platónico, un pensamiento utópico que ahora vamos a ver lo que es. Moro practica la vuelta a las fuentes, piensa siempre como Erasmo. La erudición, el saber, libera de la superstición. Eso no se lo olvide nunca. El saber libera de la superstición. Saber te hace libre. Muy bien. Como libera también de las degeneraciones del catolicismo ambiente. O sea, él es adversario de las deformaciones del pensamiento cristiano hechas por obra de segunda mano y qué sé yo, un censor de los abusos de la iglesia y de todas esas manifestaciones un poco, digamos así, no religiosas, sino paganas y que se han ido mezclando durante la Edad Media con el pensamiento cristiano, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo él piensa la idea o sea, cómo él dice sus ideas. Es un libro que se llama Utopía, Topos, ningún lugar, no, supongo yo, ningún, topos, lugar. Perdonen que no sepa griego ni latín, esas cosas. Muy bien. O sea, él está va a contar cómo es un estado casi idílico y perfecto que no está en ninguna parte y lo va a describir en todo detalle. De hecho, cuando lo describe está haciendo también una crítica a cómo es en ese momento el estado inglés, o cómo debería ser para ser casi perfecto, ¿no es cierto? Eh, es muy fuerte en cuanto a la existencia de una dignidad de la persona humana, bueno, esto sigue las ideas cristianas en general, le agrega la tolerancia y la libertad religiosa, que en la Edad Media se había visto opacada, es obvio, y mucho más en este periodo en el cual había luchas religiosas muy fuertes, o sea, si vos estabas en los estados alemanes tenías que ser luterano, y si estabas en los estados franceses, mejor no ser hugonote, que es una forma luterana, o calvinista, porque te van a matar a todos, porque era un estado que no digamos, profesaba la religión católica, si bien el rey en la práctica era el que mandaba, digamos, ¿no es cierto? Y esta utopía, de modo, es un método político que después se usa muchas veces, por eso lo traigo a cuento, en el cual uno imagina cómo sería un estado casi perfecto, como una forma de contraponerlo con lo que vivimos. Por ejemplo, ¿cuál sería hoy una organización utópica, en cuanto a que no está hoy en ningún lugar del mundo en la situación actual en que vivimos? No va a ser igual el mundo. Después de la pandemia esta no va a ser igual. Bueno, o uno puede tomar una actitud absolutamente decir, bueno, va a ser como sea, los poderosos lo van a organizar como quieren, o puede ser utópico y decir, bueno, quiero que sea así, 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 así. Capaz todo no llega, pero también hay una tensión hacia la utopía, una búsqueda de que algunas de esas cosas, por lo menos en sus principios, se hagan realidad, digamos. De alguna manera se escapa de lo inmediato y piensa, sueña con cosas que cree realizables, al menos en alguna medida, aunque la forma de plantearlo no sea exactamente esa, ¿no? O sea, más bien es una cuestión de una sociedad política imaginada o soñada. Después lo toman varios, por ejemplo, este método Campanella, ¿eh? Civitas Solis, bueno, Postel, acá tengo un montón de tipos que me nombran, de Moulin, Fenelon, Harrington, Battenblay, Marcial, a veces también en Montesquieu, Anatole France, William Morris, Julio Verne, Wells, Solari. Bueno, hay un montón que han seguido los pasos de Moro, que es interesante porque está justo en el cambio entre la época medieval y la época moderna. Muy bien, vamos a seguir para adelante y vamos a seguir a lo que nos interesa. Acá viene una serie de revueltas, son revueltas más bien populares,
encabezadas por otro Cromwell, de apellido Cromwell, pero que son masacradas, en alguna medida de común acuerdo entre el rey y el parlamento, porque este es el pueblo propiamente dicho y el parlamento más bien son los señores y sobre todo los burgueses, los que tenían dinero y eran comerciantes, bueno, abogados, esas cosas. Muy bien. En 1625, cada tanto el rey llama al parlamento, no es que está siempre, llama a que se reúna el parlamento para pedir ayuda, siempre la misma, impositiva, necesito plata, muchachos, qué sé yo, no se la dan, el parlamento se rehúsa y el rey lo disuelve. En 1629, de vuelta lo mismo. En 1640, de vuelta, lo convoca y empieza ya directamente una especie de lucha o una rebelión entre el parlamento y el rey. A ver, si puedo explicar más o menos cómo fue este periodo. Este periodo del calvinismo, que es Lutero, Calvino son grandes reformadores, el calvinismo se hace muy fuerte en Inglaterra. Según el autor que uno agarre, le va a decir distintas cosas del calvinismo, de que es un horror hasta que es una perfección. El calvinismo es básicamente una forma cristiana, puritana, que intenta volver a los orígenes de una manera muy, pero muy austera, muy, pero muy, muy sin imágenes, sin ningún tipo de libertades, por decirlo de alguna forma, muy, muy, muy austera, muy dura al mismo tiempo. Es interesante, Chesterton, por ejemplo, habla muy bien de este calvinismo, un católico, digamos, habla muy bien de este calvinismo en cuanto a que está buscando esa pureza que había perdido la fe católica, ¿no es cierto? Claramente la había perdido. Él habla muy bien de este calvinismo. Este calvinismo es básicamente lo llevaban adelante gente con una mínima instrucción, o bastante, nobles, perdón, los burgueses en general eran calvinistas. Acordémonos que están los calvinistas, los anglicanos, que son propiamente los que siguen al rey, y los católicos, que son la minoría perseguida, porque son muy cercanos a los anglicanos, pero no obedecen al monarca. Acordémonos allá, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Bueno, acá se había mezclado todo y algunos habían dicho que no. No digo que sea como el circo romano, pero Tomás Moro y mucho más dieron su vida. Muy bien. El parlamento básicamente está compuesto por puritanos. Básicamente está compuesto por puritanos y estos puritanos son los que le hacen una revolución al rey, forman un gran ejército a cargo de Cromwell. Si paso, si pueden ver la película de Cromwell, es muy interesante. Cromwell, un tipo con una personalidad muy fuerte, un poco mesiánica, si ustedes quieren. El tema es que finalmente este ejército de Cromwell gana el ejército, en teoría del parlamento, pero más de Cromwell que de parlamento, y se establece una república. En Inglaterra, una república. Se suprime la Cámara de los Lores, y finalmente él es nombrado Lord Protector, dictador. Bueno, terminan como terminan estas historias, en la cual el que pisa siendo el bueno termina siendo un tirano y al final le cortan la cabeza, cosa que suele pasar en este tipo de revoluciones. Lo que sucede es que después, si bien la monarquía vuelve, ya la monarquía acepta la supremacía del Congreso, el Parlamento por sobre ella. Entonces, es una monarquía constitucional, es un Estado de Derecho. Esto es en 1688. El hecho de que el rey acepte que el Parlamento está por encima de él es lo que se denomina Revolución Gloriosa. 100 años antes que la Revolución Francesa. Y es un hecho jurídico. La revolución no salió mal en los hechos, sin embargo, triunfó en la realidad, no solamente jurídica, sino en la práctica. El rey se tuvo que poner por debajo del Parlamento. Esta monarquía constitucional, después sacaron muchas leyes que sacó el Parlamento que ratificaban esto, el habeas corpus, dónde está la persona, cuando desaparecía,
Bueno, el Ad-hoc test, no, eso es que solamente los anglicanos pueden ser reyes, de hecho no fue así, pero bueno, eso fue aprobado de esa manera. El Bill de Derechos, hubo una declaración de derechos muy anterior a la norteamericana y la francesa, ¿está? Además, si me da el tiempito, había unas frasecitas acá muy interesantes sobre Cromwell. A ver, porque los puritanos al mismo tiempo tenían esa cosa de como, bueno, soy austero, yo, pero me siento superior, ¿tá? Estoy llamado por Dios, yo he sido elegido por el Señor, digamos así, ¿no es cierto? Se caracteriza por un brillante y formidable dominio de lo práctico, por su disciplinada índole señorial que ha formado el ideal universal del caballero en la forma anglosajona del gentleman. Y se caracteriza también por una peculiar combinación de un sentido individualista de la libertad con un encaje en la comunidad, porque las sectas son, o grupos religiosos eran bastante fuertes en cuanto a lo comunitario, ¿no es cierto? El inglés, porque de alguna manera esto toma la cultura inglesa, donde quiera que llega, actúa e irradia en virtud de su calidad señorial creadora y asimila del contorno todo aquello que él quiere recibir. Imagínense un lord inglés caminando en la India, entre los muchachos. Bueno, cuando habla de Cromwell, fue así por el hecho de que el puritanismo como ejército, o mejor dicho, como religión del ejército, se convirtió en un factor eficazmente actuante y se dio como ejército de salvación. O sea, ellos creían que estaban actuando en función de una que habían sido predestinados por Dios a eso. Esto se va a ver en lo económico y se va a ver también en lo político. En lo económico es el origen del capitalismo, en lo político viene a ser el origen de esta revolución, digamos, ¿cierto? Como un ejército que luchaba por Dios. Cromwell, después de haber destrozado al Parlamento, se vio a sí mismo en el centro de este ejército. Primero destruye al rey, después el Parlamento. O sea, él en realidad está apoyado por el ejército, rodeado de una comunidad de los santos, así se llamaban, según la doctrina de la predestinación para establecer la grandeza de Inglaterra y el dominio de la verdadera religión. O sea, el factor aglutinante de su época fue la fe puritana. Este tiro se traslada de alguna forma a la forma de ser inglesa en cuanto a que la formación o educación está acompañada de una especie de vocación de llevar, mea misionera, de llevar la forma de ser inglesa al mundo entero. ¿Tá? Y innegable sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque ha sido elegido por Dios. Bueno, cada uno se lo guarda y se lo piensa esto como quiere, pero esto más o menos fue así. En la misma época, y ya terminando, ya lo vimos, pero sepamos que todo este periodo que he relatado al final interviene activamente primero el pensamiento de Hobbes y después el pensamiento de Locke. El pensamiento de Hobbes a favor de una monarquía ilimitada, curiosamente de derecho divino, aunque él no cree en Dios. Por eso insisto con que la teoría del derecho divino no es cristiana, ni siquiera católica, no es cristiana. Y que estas revoluciones no se hacen contra la Edad Media. Esto es mucho más una evolución, pero la francesa, sobre todo la francesa, después lo vamos a ver, es una revolución no contra la Edad Media, sino contra el absolutismo monárquico. En esa época no estaba dividida la historia como está dividida ahora. ¿Tá? Ellos no lo veían así, lo veían todo un continuo. Muy bien. De Locke, de las ideas de Locke, en gran medida se toma la división de poderes, el derecho de resistencia a la opresión, todo el tema de la defensa de los derechos individuales, todo esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Él escribió un libro sobre esto, Ensayos sobre el gobierno civil. No quiero remarcar el tema del contrato social, que ya lo vimos. Muchos autores dicen que Locke, a través de un señor que se llamó Hooker, toma muchas ideas de Soares y de Santo Tomás, ¿no es cierto? Bueno, y de alguna manera esta es la esencia de las revoluciones modernas, que es el constitucionalismo. Ahora bien, Inglaterra va a seguir evolucionando y de a poco la Cámara, y con esto termino,
que ya estoy en horario, perdón, me faltan 3 minutos. De a poquito la Cámara de los Comunes va a ir ocupando todas las funciones, se le van a ir sacando funciones a la Cámara de los Lores, que eran los nobles. Finalmente la Cámara de los Lores va a tener una misión decorativa, ¿tá? Creo que es Lord Paul McCartney, pero no ejerce ninguna función política, digamos, ¿no? Y se establece un sistema de gabinete. Esto es interesante porque es una forma política de Estado de Derecho distinta a la nuestra. Un sistema de gabinete es que el partido político que saca la mayoría para ese parlamento nombra a su líder como primer ministro. ¿Está? Entonces, en realidad el Ejecutivo y el Legislativo pasan a estar casi juntos, curiosamente, y el que va a ser ahora de contrapeso ya es el Poder Judicial, que venía atrás, pero que toma mucho más importancia. El rey, como una bandera, representa, o sea, de 1721 para acá, nunca un rey dijo esta ley la veto, nunca, jamás. O sea, el rey no es el Poder Ejecutivo. Desde 1721 para acá, la única, y reitero, en 1911, a través del Parliament Act, desaparece los poderes reales de la Cámara de los Lores, que tienen apenas un poder teórico de dilatar la sanción de las leyes y no mucho más que eso. Este sistema es otro sistema de derecho, pero es un sistema de derecho. Hay dos, el continental, que es el modelo Westminster y el modelo Filadelfia. El modelo Westminster es ¿está? Un parlamento con un primer ministro que es aquel que ha resultado el partido más elegido, o muchas veces ocurre que no hay mayorías tan claras. En Alemania esto es muy común, por ejemplo, y se juntan 2 o 3 partidos que le sumen la mayoría, o en Italia, por ejemplo, y ahí se nombra el primer ministro. ¿Tá? Que siempre tiene que tener esa mayoría en el Parlamento. De alguna manera tiene casi asegurada la sanción de las leyes. Cuando esto empieza a no pasar, tiene que cambiar el primer ministro o, llegado el caso, ir a elecciones. Es un sistema distinto del nuestro de división de poderes pura, que va a venir más del pensamiento de Montesquieu y de los antecedentes norteamericanos. Para terminar, les digo, es hiper interesante leer historia inglesa. Pero hay que leerla por gente que le ponga sangre en las venas, porque si no son un montón de cositas que van pasando y no se entiende de dónde pasa, ¿no es cierto? Habiendo leído por un antimedieval, por un medievalista, por ahí se vuelve realmente. Hay un librito, Breve Historia de Inglaterra, de Chesterton, que después de haber leído historia inglesa, porque primero hay que haberla leído para después entender de qué está hablando Chesterton, es absolutamente interesantísimo. Bueno, y de acá surge la idea del parlamentarismo. La idea del parlamentarismo. Porque por más que el primer ministro sea nombrado por el Parlamento y sea el jefe de él, digamos, el jefe del partido, son como órganos, son órganos distintos. Cuando el Parlamento le quita la confianza, cae el primer ministro. Entonces, el rey, olvídense, cae el primer ministro. Entonces, el primer ministro necesariamente tiene que estar todo el tiempo haciendo política y poniéndose de acuerdo con el Parlamento. Y esto, que nos puede parecer una pérdida del tiempo, es la esencia de una forma de gobierno representativa. ¿Está? Que no haya 1 o 5 iluminados que hacen lo que quiere 1 o 2, sino que hayan que poner de acuerdo a un conjunto grande de gente para obtener las mayorías. Bueno, termino acá. Ahí les dejé las preguntas y las cosas para la clase que viene. Y bueno, ahora empieza Santiago, ya si querés podés ir poniendo. Y es muy importante lo que va a ir, porque la evolución norteamericana es la que lleva más a nuestro derecho. Porque en 1612 un montón de puritanos, cuando son perseguidos en Inglaterra, se van a Estados Unidos. Por eso se lo dejo a él. Chao, hasta luego.